Muy buenas tardes, bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a una entrañable y singular conferencia. Pero antes de presentar a nuestro extraordinario ponente de hoy, le voy a ceder la palabra al presidente de Cartagena por la Caridad, don Matías Barco. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido, como dice Tomás, a esta interesante charla que nos va a ofrecer Jorge. Y bueno, yo agradecerle a Jorge la deferencia que ha tenido a la invitación que le hizo Cartagena por la Caridad para estar aquí dando una charla. Y el miércoles estaremos también en Fuente Álamo, zona agrícola. Y bueno, Tomás, muchas gracias también por estar aquí presentando este acto. Agradecido, y lo que sí me gustaría antes de empezar es que guardáramos un respetuoso minuto de silencio en recuerdo al Papa Francisco, fallecido esta mañana, que Dios lo tenga en su gloria. Y bueno, ya se ha juntado también con nuestro valedor San Juan Pablo II y con el Papa Benedicto también, y bueno, pues vamos a un instante de silencio en recuerdo del Papa. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Y bueno, vamos a darle entrada a un joven, JR, joven de 18 años, Jorge Rey. Y Jorge viene a un sitio emblemático. Hace escasamente 28 horas hacen ya, que por esa puerta del kilómetro cero de la Semana Santa de Cartagena entró el último trono, se cantó la última salve al son del himno nacional. ¿No conoces Cartagena? Cartagena, como Burgos, es una ciudad muy entrañable en la Semana Grande de Pasión de España, y esa procesión que es del resucitado la cierra la Virgen del Amor Hermoso. Y ese día esta calle se llena hasta la bandera y es un día grande. Igual que hoy es grande el día, porque tenemos a un joven que se ha convertido en un líder a nivel nacional en el mundo de la comunicación y de la meteorología. El amigo Jorge nació en Burgos, es, como he dicho, muy joven, 18 años, hizo una apuesta importante y se ha consolidado como una figura mediática, pero se ha consolidado como una figura mediática con hechos. Cuando nadie apostaba por él, como suele pasar en muchos casos, en el mundo del fútbol, en el mundo de los toros, no se apuesta por una persona hasta que triunfa, mete goles o corta oreja y rabo y hace puertas grandes. Este hombre hizo una puerta grande, más grande que la del Príncipe en Sevilla, o la puerta grande de la plaza por excelencia, como es las ventas de Madrid. Hizo puerta grande desde Burgos, su tierra natal, con el tema de la famosa Filomena. Todos recordamos aquella tempestad, aquella tormenta Filomena, que puso boca abajo España con la nieve, bloqueó todo. Él la predijo, él vio que eso iba a suceder, él lo comentó. Posiblemente muchos no creyeron en él, pero luego la realidad demostró que los números que hacía salían. Él trabaja y ve cómo funcionan las hormigas, cómo funcionan las aves, más su implantación tecnológica, hace un compendio de elementos que dan como resultado que lo que predice sale. Ojalá estuviera en política y predijese el futuro de España para una salvación inmediata. Me refiero a una España en la que todos crezcamos, todos seamos amigos, haya unidad, haya armonía, haya desarrollo y haya futuro.
a nivel general, sin entrar en detalle político. Pero bueno, como lo que hemos venido a hablar es del tema de la valoración del trabajo de Jorge Rey en el mundo de la meteorología, este hombre, con decir que tiene 11.219.000 visualizaciones en redes sociales, demuestra que hay muchos españoles, muchísimos, que creen, confían y apoyan en lo que él dice. Sus números están ahí. Él desarrolla, piensa en su estilo, que es lo que vamos a descubrir hoy, cómo él ha llegado a convertirse en este líder de meteorología a nivel nacional. Y de hecho, cuando pasó lo de Filomena, todos los medios de comunicación se volcaron en entrevistas, tanto radios, televisiones como prensa, al descubrir a este joven burgalés. Por eso, como lo que queremos saber y conocer es cómo ha llegado a interpretar el tiempo a través de lo que en nuestras edades anteriores eran las cabañuelas. Nuestros padres hablaban de las cabañuelas. Va a llover, si esta cabañuela sale tal, va a llover en el mes de tal. Si no hay lluvia, va a hacer mucho calor. Bueno, pues esa interpretación de las cabañuelas en el siglo XXI y con los procedimientos que Jorge aplica, lo han convertido en ese líder que he comentado. Pero ¿quién mejor que para comentarlo que él? Entonces vamos a cederle la palabra para que nos explique cómo él ve el mundo de la meteorología, cómo lo aplica, cómo convierte en realidad lo que comenta, y cuando termine de exponer tendremos un tiempo libre para poderle hacer una serie de preguntas de cualquier duda que pueda surgir en esta conferencia. Así que sin más vamos a cederle la palabra a Jorge Rey, que le damos la bienvenida, le agradecemos que haya venido de Burgos ayer domingo y hoy lo tengamos en Cartagena y de Cartagena le sirva para traspolín para seguir en su gran trayectoria como un hombre mediático de primer nivel y con tan poca edad. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Habían pensado alguna vez oído hablar de cómo poder predecir el tiempo sin ver las aplicaciones del móvil? Porque hoy todo se guía por eso, aunque a veces nos quejamos, ¿no? Porque igual dice que va a llover a la tarde, nos ponemos el chubasquero y luego no llueve. Bueno, yo me he criado en un pueblo de Burgos, hoy vengo aquí a Cartagena, el miércoles estaré en Fuente Álamo, muy cerquita de aquí. Y bueno, para predecir el tiempo tenemos pues muchas maneras. Concretamente, vamos primero a empezar a hablar de los refranes, que también nos hablan muchas veces, pues por ejemplo, Febrerillo el loco, nos indican pues cómo son los meses, abril aguas mil, y todas en un candil o todas en un barril. Por ejemplo, hoy que estamos a 21 de abril, hay un refrán propio para este mismo día, de hoy lunes. Por San Anselmo las cigüeñas vuelven a sus puestos. Bueno, muchos refranes pertenecientes a la sabiduría popular. Luego tenemos algunos que, más allá de reflejarnos cosas que pasan en los meses, en enero, febrero, octubre o cuando sea, hay algunos que nos predicen también el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos nieblas intensas y duraderas, hace sinónimo a la posibilidad de la llegada de lluvias e incluso nieve, y como dice este mismo refrán. De hecho, por ejemplo, con Filomena, que tanto se ha nombrado ahora, pues 40 días antes hubo unas nieblas duraderas e intensas que duraron, además, no un día, sino varios, 2 o 3 días, y, por ejemplo, también afectaron a la propia ciudad de Madrid, donde también pues nevó con mucha intensidad. Hay otros, por ejemplo, las grullas. Aquí nos metemos incluso en aves, grullas volando, calladas o cantando, señal de que el tiempo pues está cambiando. De hecho, ¿se me escucha mejor así o con el micro? ¿Con el micro? Vale. De hecho, efectivamente, cuando las vemos pasar en el mes de octubre es indicativo de la llegada del frío. A veces llegan más tarde o más pronto, es decir, otras veces llegan en noviembre, lo cual significa que el frío pues, va a llegar más tarde, y las nevadas también. Otros nos hablan de predecir el tiempo en base al cielo, lo que vemos. Ahí ven en el fondo la imagen de un cielo empedrado, que son esas nubes así que se dice aladrillado o a borreguitos, según la zona de España, el cual indica la llegada de un frente que nos va a traer lluvias, y se suele ver de estas formas, a veces más cubierto, otras veces menos, pero son cielos que nos indican que llegan lluvias. Bueno,
tenemos la primera forma, la sabiduría popular, los refranes. Luego tenemos una segunda forma, observar la naturaleza. ¿Qué podemos observar de la naturaleza? Pues las grullas, como hemos comentado, con refranes de grullas en bandadas, pues invierno a las puertas, este es otro refrán, pero bueno, aparte de las grullas, que por cierto, aquí, claro, yo vengo de la zona de Burgos y por ejemplo en Burgos, en Navarra, es muy fácil verlas, aquí igual no tanto, pero bueno, normalmente suelen tener un típico vuelo así en V y llegan además desde países del norte de Europa, me refiero, no vienen desde Francia. Vienen desde muy al norte y cuando va a llegar los fríos de invierno, pues es cuando bajan aquí, por ejemplo, a muchos puntos de Extremadura o pues durante el invierno, cuando llega el fuerte frío a los países del norte de Europa. Por otro lado, tenemos las hormigas. De hecho, hace un par de años estuve en el programa de Iker Jiménez, en la 4, hablando de esto, porque tuvimos hace un par de años una primavera que empezó especialmente seca en toda España y luego a partir del mes de mayo, junio, llegaron de repente tormentas muy fuertes, llegaron danas espectaculares, es verdad, no como la de reciente de Valencia, pero bueno, llegaron muchas tormentas. Y todo en un momento donde los modelos meteorológicos pues preveían que siguiera así la primavera, que terminara completamente seca, con temperaturas cálidas, y sin embargo pasó todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que basándome yo en las hormigas, dije que efectivamente iba a pasar esto y lo dije con mucha antelación. ¿Cómo pude yo sacar esto de oro a las hormigas? ¿En qué me fijé? Pues simplemente, y de hecho, claro, te puedes fijar en muchas cosas. Este refrán, por ejemplo, dice: si las hormigas se esconden, pronto la lluvia responde. Normalmente, cuando vemos las partes de los hormigueros que se hacen muy grandes, esos montones de tierras, pues cuando son especialmente grandes, que es lo que pasó hace un par de años por muchos puntos de España, yo en Burgos lo vi, hay gente que desde Castellón, por ejemplo, también me lo dijo, me lo envió, desde otros puntos de España. ¿Por qué? Porque las hormigas buscan refugiarse de las fuertes tormentas para que no les entre el agua, ¿no? Simplemente es eso. Por ejemplo, también podemos fijarnos en las vacas. En las vacas, muchos, sobre todo en Asturias, bien lo saben, zonas donde hay tantas vacas, pues cuando están echadas, la lluvia está anunciada. Normalmente, bueno, a ver, las vacas es verdad que se echan a descansar como cualquier humano, pero cuando están echadas a deshora, que tendrían que estar comiendo, hora de pastar, y se las ve echadas, pues es significativo de que pueden llegar lluvias. También las abejas, por ejemplo, cuando están revoltosas, tormenta en pocas horas. También, por ejemplo, de esto se dice pues a veces de las hormigas voladoras. Por otro lado, las bodegas. A veces cuando las vemos sudar por las paredes, nos metemos debajo de la tierra y hay en una bodega y la vemos que gotea por los lados, pues es que pronto vendrán lluvias. Es una señal clara, además, que no falla. Por otro lado, tenemos animales, como pueden ser las lagartijas, que nos dice que lagartija en la piedra, sol que no espera. Normalmente, las lagartijas también, como muchos otros animales o insectos, son indicativo de pues, que va a venir lluvia. Por ejemplo, hay un agricultor que siempre me dice: cuando veo una lagartija que pasa corriendo por el camino, así de lado a lado, es que va a llover en unas horas. Normalmente, bueno, cuando encontramos también, este refrán es en referencia a lo que acabo de decir, y el anterior del sol, justamente cuando están al sol, es la presencia de un estado del tiempo pues muy bueno. Por otro lado, encontramos también las moscas, que nos dicen que cuando están muy pesadas, pues la tormenta está anunciada, igual que, por ejemplo, como he comentado antes, pasa con las hormigas voladoras. Y luego también encontramos, aunque esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, cosas externas a la Tierra, como por ejemplo es la luna. Hay algún refrán que nos dice que luna roja, agua mojada, o por ejemplo también cuando vemos un atardecer especialmente rojo, que está así además entre niebla, que al final es por la presencia de mucha humedad, pero un rojo muy especial es por la llegada también de tormentas y lluvias. De hecho, yo hace poco desde mi pueblo lo veía, que me gusta mucho ir a ver el atardecer. Por otro lado, la luna clara y estrellas centelleantes, buen tiempo por delante.
la luna cuando se ve con el cerco, cuando se ve, hay muchísimos refranes. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, porque más allá de refranes que nos indican si va a llover o no por verla con estrellas o sin estrellas, hay formas de predecir el tiempo también observando la luna, observando el sol, observando los planetas del sistema solar. Aquí vemos otro refrán: luna rodeada de cerco, agua pronto en el hueco, pues lo que estoy comentando, ¿no? Hay muchos refranes en referencia a la luna. Pero bien, dejando aparte lo que es la observación también de la naturaleza, hay otra tercera forma de observar lo que va a pasar en el tiempo. Lo hemos hablado ya un poco antes, basándonos en las nubes. Aquí efectivamente vemos que hay muchos tipos de nubes. Existen los cumulonimbos, que son las nubes de tormentas. Aquí, por ejemplo, con la Dana pues se verían esas tormentas. Son nubes que llegan incluso hasta los 10 o 12 kilómetros de altura en cuanto a todo el desarrollo que tienen. Y efectivamente, por niveles, pues vamos encontrando distintos tipos de nubes, ¿no? Aquí, de hecho, vemos las típicas nubes que se pueden formar tanto a esta altitud como a esta otra, que suelen ser a veces las empedradas. A esas altitudes suelen ocurrir. Pero bueno, según nubes, pues estas, por ejemplo, los cúmulos, los nimboestratos, pues son de lluvias. Bueno, es decir, al final, conocer qué tipo de nube tenemos en el cielo también nos ayuda a saber si es porque va a llover o no. Aquí vemos que incluso dentro de los cúmulos, que es este tipo de nube, es decir, el cumulonimbo pero sin todo el nimbo, solo el cúmulo, que son nubes pues realmente no son muy importantes, así de primeras. Y dentro de los cúmulos incluso hay tipos. Encontramos, por ejemplo, el mediocris, pero bueno, efectivamente tampoco nos vamos a meter en tantos tecnicismos, ¿no? Al final, ese cielo, por ejemplo, simplemente es un cielo de inestabilidad. Estos son cielos que efectivamente aquí podemos ver la nube del cumulonimbo, todo su desarrollo, incluso aquí está precipitando, lloviendo. Al contrario, vemos aquí como estos cielos son de cúmulos, de estabilidad todavía, ¿no? Porque estos cúmulos se pueden desarrollar en todo esto, si siguen creciendo. ¿Por qué pueden crecer? Pues por la presencia de humedad, de aire frío en altura, en capas muy altas, y de hecho los cumulonimbos pueden dar lugar a veces a cielos tan bonitos y chulos. Estos concretamente son las nubes mastodónticas, que se llaman. Generan, bueno, son formas curiosas. Por otro lado, hay otros cielos que nos indican la próxima llegada de frentes a España, la llegada de tormentas y lluvias, como lo son estos cielos. Aquí lo que vemos es, ¿alguno sabría decirlo? ¿Les suena estos cielos? Son nubes deshilachadas, cirros. Son cirros que nos indican además la llegada de que en 3 o 4 días llegan frentes fríos normalmente, que traen pues tormentas y lluvias. Y luego es verdad que a veces encontramos nubes que no responden a un patrón de que vengan lluvias, simplemente pues curiosas, como por ejemplo lo es esto. Esto es la nube que se llama Kabum. Kabum porque lo genera al un avión atravesar esa nube, pues genera pues a veces nubes que bueno, pues pueden dar lugar a bueno, pues claro, tú ves esta nube y dices, ¿qué pasa ahí? ¿No? Que simplemente es por un avión que atraviesa. Es que esto la he puesto porque justamente cuando estuve en Valencia con la Dana allí ayudando, pues la vi y me pareció curiosa, ¿no? Que al final todas las nubes, sean como sean, responden a algo, tiene un porqué. Bueno, por otro lado tenemos una cuarta forma de predecir el tiempo, los modelos meteorológicos. Los modelos meteorológicos, bueno, se actualizan cada unas horas. Por otro lado, claro, para hablar de modelos meteorológicos hay que asumir dos cosas. Desde los modelos meteorológicos asume que la atmósfera es determinista y que la atmósfera también es caótica. Claro, dicho así, pues dices, ¿sí que me estás contando? Bueno, pues dos cosas. Para empezar, lo que se asume es que la atmósfera pues tiene un patrón, sigue un patrón. Sin embargo, claro, los modelos meteorológicos, para poder hacer una previsión de lo que va a pasar mañana o dentro de 5 días, necesitas saber muchos datos. La temperatura del mar en todos sus puntos, la temperatura de la atmósfera, la temperatura de está lloviendo aquí, está lloviendo allí, dónde hay nubes, dónde no, dónde hay más humedad, dónde hay menos. Necesitan muchísimos datos. ¿Qué es lo que pasa? Que los modelos, ¿cómo calculan las previsiones? Pues basándose en ecuaciones que usan metiendo todos esos datos que
acumulan. Claro, a veces el no conocer todos los datos y por pequeña variación que ya pueda haber en ciertos datos a pocas horas y al no conocer todo, pues hace que quizá para decirte si mañana va a llover pueda ser bastante fiable, pero de aquí lo que vaya a pasar a un mes ya no lo es. Así, por ejemplo, lo demostré, como he explicado hace un par de años, lo explicaba en directo con Iker Jiménez en la 4, donde hablaba de las hormigas, y es que justamente los modelos, incluso hasta finales del mes de abril, esto fue en el 23, si no me confundo, hasta finales del mes de abril del 2023, daban incluso que mayo y junio fuera seco y cálido, y sin embargo, según llegó el mes de mayo, empezaron a llegar tormentas, y claro, ya en cuanto empezaron a llegar tormentas ya se esperaba la llegada de muchas tormentas, pero no fue hasta que llegaron, ¿no? Sin embargo, las hormigas ya se estaban anticipando a la llegada después de las tormentas. ¿Por qué? Pues porque tienen que sobrevivir. Si no, mal asunto, ¿no? Mal lo llevan. Bueno, claro, aquí se puede ver efectivamente cómo necesitan el registro de pues, cientos y miles de datos, tanto de tierra, de mar y, bueno, y también de aire. Y así vemos efectivamente cómo nos hacen pronósticos del movimiento de las borrascas y los anticiclones pues, a través a lo largo de todo el mundo, ¿no? Esto es el hemisferio norte. Y aquí vemos pues, los anticiclones en rojo, ¿no? Las altas presiones, y lo azul son lo que representan las bajas presiones, ¿no? Las borrascas y la llegada de frentes fríos. Bueno, luego tenemos una quinta forma de predecir el tiempo. ¿Alguno sabría decir cuál es? ¿Se le ocurre alguna? Por ejemplo. Tenemos lo que viene a ser los métodos ancestrales. Hay muchos métodos ancestrales, no solo las cabañuelas, que también es uno. Y vamos a hablar de él, claro que sí. Tenemos el método lunar. En cierta forma hemos hablado de él, pero bueno, hemos dicho más bien refranes. Tenemos el método astrológico. Tenemos el método también de las témporas. Tenemos el método también del calendario zaragozano. Y tenemos el método también de las cabañuelas. Estos son métodos de predicción meteorológica a largo plazo. Bueno, a corto, medio y largo plazo. Y todo se basa en observación de cosas externas a la Tierra, como pueden ser planetas, como he comentado, y otros se basan más en cosas que nos rodean más, como puede ser la naturaleza misma, los animales. Bien, el primero de todos es el método lunar. Aquí vemos, por ejemplo, el calendario lunar. Hay refranes que efectivamente explican que la luna de octubre 7 lunas cubre, o que, por ejemplo, luna brillante en octubre o en invierno cubre. Es decir, hay un mes clave para la luna, que es el mes de octubre, y basándose en eso hay quienes hacen previsiones a largo plazo. Es decir, ¿cómo funcionaría? Pues basándose en qué tiempo hace a nivel atmosférico, cómo se encuentra la atmósfera según qué lunas, es lo que va a afectar en los próximos meses. De hecho, se suele decir que incluso si nieva, 9 lunas cubre. Bueno, yo este método personalmente, aunque lo he estudiado y os lo enseño porque es un método que existe, pues no es el que, por el que me decante y por el que hable más. Hay otros métodos, como el astrológico, el cual no conozco tanto y me parece que sí que puede tener también mucho futuro, y se relaciona también mucho con el calendario zaragozano, ahora lo verán. El astrológico, por ejemplo, cuando Filomena tuvimos una conjunción de Júpiter y Saturno, poco antes. Eso dio resultado a que pudiéramos tener la llegada de un episodio más frío que luego efectivamente se vio. Aquí en España, por ejemplo, tuvimos una muy fuerte borrasca que pues, nos dejó a todos muy conmovidos, ¿no? Bueno, de hecho, hay algún refrán que incluso hace referencia a estos métodos astrológicos. Cuando Marte brilla, el viento va porfía. Bueno, en general, claro, todo esto también hay que darse cuenta que nos puede parecer como muy raro, muy diferente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto nos rodea, es decir, hoy estamos metidos en ciudades, en pisos, en casas, pero a poco que salimos y vemos la luz de la oscuridad de la noche, es decir, las estrellas, la luna, los planetas, pues si nos paramos a intentar hacer correlaciones, causa-efecto, pues podemos sacar
lo que antiguamente hacían, y es decir, predecir el tiempo basándose en cambios que veían a su alrededor. Por otro lado tenemos el método de las témporas. Es un método muy del norte de España, concretamente del Cantábrico. Es un método que, bueno, lo que se dice es que si la estación, pues por ejemplo, que cambia el 20 de marzo o pues eso, según va a cambiar la estación, pues anteriormente siempre al 21 o 20, según, porque a veces la estación cambia el 21 o el 20, bueno, pues siempre tiene que ser anterior a ese cambio de estación, cuando el miércoles, viernes y sábado anteriores a esa fecha, pues se analiza básicamente lo que pasa a nivel atmosférico y es lo que va a representar en los próximos 3 meses de la próxima estación, ¿no? Representando el miércoles el primer mes de la estación, el viernes el segundo mes de la estación y el sábado el tercer mes de la estación. Luego está el calendario zaragozano. No sé si a algunos de ustedes les suenan estas imágenes. ¿Alguna vez las han visto? Sí, algunos sí. Bueno, pues se fija mucho en la luna y el sol. Aquí de hecho tienen gráficamente lo que es pues una página del calendario zaragozano, la cual viene a explicar de un mes de, por ejemplo, de noviembre del 2015, basándose en cuándo amanece, en cuándo anochece, en cuándo sale la luna, en cuándo se esconde la luna, en un punto concreto de la Tierra y cómo eso afecta, claro, y también tienen en cuenta, por cierto, en qué puntos, no solo en qué momentos dejas de ver la luna o el sol, sino también en qué momento concreto se produce, por ejemplo, la luna llena, o el cuarto menguante, o la luna nueva. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de datos, hacen tablas para explicar pues, la llegada de borrascas, de más vientos de sur o lo que sea, ¿no? O la llegada de tiempo cálido, etc. Aquí, por ejemplo, ven otra imagen igual, esta por ejemplo es del 2013, de abril, y simplemente pues aquí lo ven, ¿no? El sol, atardecer, el anochecer y luego por el otro lado la luna, cuando sale y cuando se esconde. Y aquí se puede ver, pues dicen, no, pues la luna está llena en Escorpión a tal hora concreta y mejorará el tiempo entonces en torno a esa luna, ¿no? Siempre digamos que este calendario zaragozano viene a explicar que por estar la luna en un sitio concreto y salir y esconderse la luna a tales horas, así también como el sol, pues pasará eso durante esa luna, ¿no? En un sitio concreto de la Tierra. De hecho, bueno, hablando con gente ya mayor, porque esto los jóvenes pues a día de hoy no lo conocen, hay quienes están investigando en gente, claro, que ya ha fallecido hace más o menos unos 200 años, cuando hubo alguno que en Europa consiguió llegar a predecir mapas isobáricos, que luego os enseñaré, mapas es decir, pues decir dónde están las borrascas, los anticiclones, todo eso, basándose solo en la luna, lo cual es muy complejo, pero bueno, desde luego que tiene algo hay, ¿no? Cuando empezamos a investigar. Y por otro lado tenemos por último las cabañuelas. Es un método que se supone que es el que uso yo, se supone porque no lo es realmente. Se dice que las cabañuelas corresponde a, por ejemplo, decir el 1 de enero, bueno, hay quienes dicen que lo hacen en agosto, ¿no? El 1 de agosto o el 1 de enero es lo que va a pasar, pues por ejemplo aquí dice, ¿no? El 1 de enero lo que va a pasar en enero, el 2 en febrero, y luego es verdad que están las de retorno, es decir, que el 1 de enero sería la primera quincena de enero y el 24 de enero sería la segunda quincena de enero. Bueno, hay muchos métodos, hay quienes lo hacen en agosto, como he dicho, pero, y de hecho hay refranes que dicen que agosto tiene el secreto de los 12 meses completos siguientes, pero sin embargo yo tampoco me acabo de basar en las cabañuelas, que de hecho es por lo que se me conoce. Hago un método que se basa en el concepto solo de cabañuelas. Aquí ven justamente lo que vienen a ser las cabañuelas. Predecir el tiempo de lo que va a pasar en tales días del 1 al 7, sol, lluvia, etc., ¿no? Bueno, viene a ser también muy parecido al calendario zaragozano, ¿no? Como se explica, pero se hace de otra forma. Y aquí es donde entran entonces las cabañuelas de Jorge Rey, es decir, el método que yo uso. Bueno, yo empecé hace ya varios años a predecir el tiempo. Para ello también empecé con diversos ayuntamientos de pueblos de mi provincia, de Burgos, pues haciendo colaboraciones para recabar datos con estaciones meteorológicas que
ellos, los ayuntamientos, pues aportaban, ¿no?, con dinero. Pueblos como Bunial, que lo veían antes, donde empecé, en pueblos también como Montanas, como Villanueva de Argaño, bueno, pueblos de la provincia de Burgos. Luego, por otro lado, aparte de analizar datos de estaciones meteorológicas, también me paro a analizar mapas, la atmósfera, lo que hay en la atmósfera, los diferentes anticiclones, borrascas. Aquí pueden ver un poco más ampliado los frentes fríos, los frentes ocluidos, que está aquí en morado, los frentes cálidos en rojo, y cómo todo afecta a España. Pero claro, no es lo mismo que las borrascas, que este frente frío entre por aquí, que entre por esta otra zona o que entre por aquí. Claro, en definitiva, todo viene a acuñarse en función de dónde vienen los vientos, si vienen del sur, del norte, o aquí, como dirían, del Leveche, del Levante o de ¿cómo era? El montano. Mistral. ¿Eh? ¿Vitral? Buitral. Mistral. Mistral. Es un nombre de viento. El del norte, ¿no? No sé si es del norte o del sur. Es el Mistral, es el del norte. Luego, por otro lado, aparte de pararme a entender y analizar cómo se comporta la atmósfera, también me paro a analizar fenómenos que ocurren en el océano, como es el Niño y la Niña. Si nos vamos sobre todo a la zona entre Australia y América, donde encontramos el fenómeno del Niño y la Niña. Aquí pueden ver, de hecho, la diferencia. Ahora mismo esto es un mapa del 19 de abril, reciente, donde vemos las anomalías negativas y positivas. ¿Qué quiere decir esto? Las negativas, es decir, el color azul es pues donde las temperaturas están más frías de lo normal, y en rojo pues todo lo contrario, donde el mar está más caliente, ¿no? Aquí, de hecho, pueden ver perfectamente la evolución. Estos últimos meses estábamos concretamente en febrero, el 13, estábamos en torno al Ecuador, entre lo que es la zona de Australia, Indonesia y Sudamérica, pues ahí ven, aguas frías, tonos azulados. Sin embargo, empezaba mucho a aparecer por aquí una mancha roja. ¿Esto por qué lo digo? Porque meses antes, por ejemplo, cuando la Dana, todo esto de aquí también estaba azul. Poco a poco, estos últimos meses y semanas, sobre todo, se ha ido, como vemos, quitando todo el azul y poco a poco se va convirtiendo en rojo. Normalmente empieza siempre en esta zona, ¿no? Aquí le cuesta algo más, pero también se acabará convirtiendo en rojo. Bueno, pues todo esto, que son simples colores, pues afecta a todo el mundo, ¿vale? Afecta al clima mundial. ¿Cómo afecta? Bueno, aquí España, por ejemplo, puede afectar dejando inviernos donde nieve poco, donde venga mucho frío, donde venga mucho calor en verano. Concretamente, cuando tenemos el fenómeno del niño, bueno, de la niña, ya que empezamos con la niña, lo que tenemos es aguas frías en el Ecuador, en todo este mar de aquí que veíamos, pues son colores azules lo que tenemos con la niña. Y lo que nos deja es, por ejemplo, aquí en España, la llegada durante el invierno de más frío, de vientos más del norte, de más danas, por ejemplo, durante el invierno. De ahí, por ejemplo, que hayamos tenido la dana de Valencia, dado gracias al fenómeno de la niña. Aunque por otro lado también nos afecta con la llegada de tiempo no tan húmedo, ¿eh? Por otro lado, sin embargo, fíjense, en zonas como Marruecos, allí llega mucha más agua. Y, por ejemplo, el fenómeno del niño viene a ser todo lo contrario. Durante el invierno o durante la época que afecte nos deja mucha más humedad. De hecho, ahora, como os acabo de enseñar, estamos yendo hacia colores en toda esa zona del Ecuador, de aquí, hacia colores más rojos. Es decir, el fenómeno del niño. Y por eso, por ejemplo, durante el mes de marzo ha estado lloviendo tanto. Estas últimas semanas hemos estado recibiendo muchas lluvias. Y eso es gracias al fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque cambia los patrones meteorológicos. Donde se sitúan los anticiclones y las borrascas afecta a la llegada de más lluvias, de más calor, etc. Por otro lado, aquí vemos cómo la niña y el niño, pues gráficamente, pues cómo afecta. Es decir, cuando tenemos el fenómeno del niño, se sitúan aguas cálidas por la llegada de vientos desde zonas de Australia hacia zonas de Sudamérica, y sin embargo, cuando ocurre todo lo contrario, que los vientos van de Sudamérica a Australia, tenemos el fenómeno de la niña. ¿Por qué? Pues porque emergen las aguas frías del fondo del océano Pacífico a zonas altas. Y de hecho eso aporta muchos nutrientes y suelen ser, cuando tenemos la niña, años de mucha pesca, por ejemplo en países como Perú.
Sin embargo, todo lo contrario, cuando tenemos aguas tan cálidas con el Niño, en lugares como Perú hay menos pesca y también muchas inundaciones, porque las aguas cálidas, y aquí se puede ver en el Mediterráneo, aportan la llegada de muchas tormentas. Por otro lado, bueno, aquí lo pueden ver un poco más aumentado, ¿no? Efectivamente, aquí ven incluso las nubes, ¿no? Cómo ayuda las aguas calientes a la evolución de los cumulonimbus, que son las nubes de tormenta, y sin embargo, cuando pasa todo lo contrario, no. Donde llueve solo es en Australia, porque van los vientos hacia el otro lado y el agua caliente se queda allí. Bien, aquí efectivamente vemos cómo influyen los patrones meteorológicos tener un fenómeno u otro. ¿Por qué? Porque las borrascas, el aire frío se curva más, baja menos, porque cuando tenemos la Niña, como vemos, baja más y acaba llegando a España. Cuando tenemos el Niño, los vientos o las borrascas no se ondean tanto, no se acaban de romper y, bueno, lo que acaba llegando es un tiempo más cálido. Por otro lado, tenemos también, para comprender el tiempo, la meteorología, el clima, que analizar los datos que encontramos. Por ejemplo, con respecto a las lluvias, entenderlos, comprenderlos con todo el funcionamiento de la atmósfera. Ahora mismo, de hecho, estamos en un momento muy bueno. Hace 10 años que no teníamos un tan buen estado en los embalses de España. Hemos tenido años atrás donde las medias eran bastante bajas. Ahora mismo estamos en medias excelentes. Y por supuesto, si comparamos con la media histórica, ¿no?, desde antes incluso del 89, pues se ve claramente cómo estamos en muy buenos datos. Incluso también aquí en Murcia, a pesar de ese casi 40%, ¿eh? De hecho, aquí lo pueden ver un poco más en grande. Efectivamente, Murcia, por supuesto, con estas últimas lluvias durante estas últimas semanas se ha recuperado sin duda alguna, ha crecido de manera espectacular. Pero si nos fijamos, incluso desde antes del 89 que hay datos, en Murcia, durante los últimos 20 años, si comparamos principios de este siglo, ¿no?, con finales del pasado, pues cada vez en Murcia parece que llueve más, curiosamente, ¿no?, a pesar de a veces tanta noticia de sequía. Estos son datos oficiales de el embalses.net, que vienen a ser los embalses que registran pues, los embalses, bueno, desde el gobierno, ¿no? Por otro lado, tenemos también que en España llueve más. En España cada vez llueve más, se ha ido notando desde el siglo pasado. Sin embargo, esto nos podría llevar al pensamiento de que entonces cada vez hay fenómenos más extremos, más, por ejemplo, ¿no?, con esto de la Dana de Valencia que ha pasado, realmente cada vez va a ser todo más catastrófico. Está lloviendo más por eso, etc. Bueno, está lloviendo más, sin embargo, si nos paramos a observar, y si quiere cargar la imagen también, si no carga no pasa nada, tenemos otra. Lo que vemos en España es que efectivamente los fenómenos extremos ocurren sobre todo en zonas marítimas y zonas montañosas, pues todo el sistema central, ¿no?, todas las montañas de Madrid, zonas también por supuesto en el Mediterráneo como es Valencia, como son zonas de Murcia, como son zonas de Cataluña, todas las zonas ya sea de montaña o pegadas al mar, pero sin embargo, esta sí que carga y es la importante, las lluvias fuertes no es que estén ocurriendo cada vez de manera más usual. De hecho, entre el 55 del siglo pasado y finales del siglo pasado tendió a ir a menos, y últimamente no es que tampoco haya una tendencia clara como para poder decir algo, ¿no? De hecho, efectivamente, como podemos ver, desde los datos que tenemos aquí, que son más casi principios de 1900, realmente las tormentas que incluso llegan a superar los 200 litros han ido a menos. Luego, por otro lado, también toca hablar de estudiar y conocer la evolución de las temperaturas durante la historia de la Tierra. Vemos aquí que ha ido oscilando además de una manera pues brutal. Sin embargo, ¿alguno sabe por qué esto lo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos lo que pasó hace, no sé, 200 millones de años? ¿Alguno sabría? Pues mira la cámara, que está atento. Pues sí, efectivamente, los restos fósiles y por otro lado el hielo del Ártico, claro, son metros de hielo y de ahí se puede sacar mucha información, también para el clima y para muchas otras cosas más. Bueno,
Pues dentro del estudio del clima, por ejemplo, si nos paramos también un poco a ver datos más recientes, ¿no? en cierta forma, por ejemplo, desde hace unos 10.000 años el clima pues, ha ido subiendo en cuanto a temperatura. Lo que pasa es que durante los últimos 2.000, 4.000 años, incluso un poco más, vemos que más o menos se ha ido manteniendo algo más regular y con variaciones, ¿no? De hecho, si ahondamos un poquito más también en las temperaturas, vemos cómo ahora mismo estamos en este calentamiento, pero, por ejemplo, hace unos 200, 300 años estábamos en un mínimo, donde incluso se podía ir a patinar aquí cerca, en el río Ebro, durante el invierno. Así que fíjense. Bien, además, por otro lado, es curioso porque podemos encontrar algunas curiosidades, además, en esto de las temperaturas. Y es que cuanto más calor, cuando la temperatura es mayor sobre la Tierra, favorece a que, por ejemplo, se puedan desarrollar nuevas especies de animales. Por otro lado, también podemos encontrar, además hoy que se habla tanto del CO2, ¿no? Y que por eso está causando el ascenso de las temperaturas, es algo también un poco... hay mucha crítica, ¿no? Realmente en los científicos, porque hay quienes afirman que sí y quienes afirman que no, y quienes se quedan ahí entre un lado y otro, es decir, que no acaban de... ¿Por qué? Porque el CO2 representa un 0,04% de la atmósfera, de todo lo que hay en la atmósfera, solo representa un 0,04%. Hay otros, como por ejemplo el agua, pues sí que significa, hay mucho mayor concentración de vapor de agua en la atmósfera, lo cual algunos creen que tiene mucha más importancia. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se defiende es que el CO2 tiene una capacidad de absorción de la radiación solar muy alta y que eso es lo que ayuda al efecto invernadero. Pero bueno, también un poco en la línea de los que defienden que el cambio climático no tiene mucho que ver con el CO2, esto lo usa mucho, pero bueno, esto independientemente de eso yo lo uso también para aprender y entender la forma de funcionar el clima. Porque independientemente de todo, esto es una realidad, y es que encontramos mucha más relación con la variación de la temperatura de la Tierra en función del Sol. Si el Sol tiene mucha más actividad, pues nos aporta mucho más calor, y si tiene menos actividad, pues nos aporta menos, ¿no? Es simple. Pues eso es lo que muestran los datos, ¿no? A diferencia del CO2, que muestra menos relación con las subidas y bajadas de las temperaturas. Por otro lado, también para entender el clima, podemos hablar otra vez del niño y la niña rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el fenómeno del niño, nos aporta, en general, durante las decenas de años, ascensos de las temperaturas. Es decir, que el clima en la Tierra se caliente, que las temperaturas a nivel mundial suban, ayudan justamente a eso, por la presencia de aguas más cálidas en los océanos. Por otro lado, justamente vemos cómo en definitiva, el tema tanto del niño y la niña como del tema del sol, ¿no? La actividad solar, vienen a ser dos cosas en las que también me paro mucho a indagar para estudiar el clima y para entenderlo y predecirlo a largo plazo. Y por supuesto, aquí vemos, ¿no? Los máximos. Por ejemplo, cuando tuvimos a Filomena, fue una época en torno al 2020 en la que tuvimos justamente otra vez un descenso, es decir, un descenso en esta curva. Es que aquí no sale porque no está tan actualizado, pero justamente en torno a esa época tuvimos unos años en los que la actividad solar era menor. Aquí, por ejemplo, en torno al 2010 pasa lo mismo. En 2010, si alguno de aquí tiene hermanos, amigos en Sevilla, o los tuvo, mejor dicho, en esa época, pues por allí, muy cerca del centro, no en el centro, pero muy cerca del centro, se llegó a ver nevar, incluso cuajó, lo cual es algo muy difícil en Sevilla. Por otro lado, podemos encontrar efectivamente cómo el Sol durante los cientos de años nos ha influido. Aquí esperen un momento a ver si se actualiza, porque vamos a ver en torno al 1700, ahí lo ven, todo este espacio ven que casi no hay rayas. Pues este es el mínimo de Maunder. Entonces, en torno a estas fechas, del 1700, un poco antes, tuvimos una pequeña glaciación que se llama. A partir del 1850, que se terminó la pequeña glaciación, es cuando las temperaturas
empezaron a subir y no han parado hasta el día de hoy. Desde esa época, bueno, y en esa época, cuando empezaron a subir no había coches ni nada. Simplemente, ¿por qué empezó a subir? Pues se relaciona mucho y todo apunta al sol, ¿no? Bueno, pues incrementó su actividad. Por otro lado, vemos cómo ahora mismo, de hecho, nos encontramos en este calentamiento actual, en este máximo, y fue en toda esta época cuando ocurrió el mínimo, y el más famoso fue el de Maunder, que fue el mínimo más importante, ¿no? Había, de hecho, en países como Inglaterra, donde era típico hacer mercadillos encima de ríos donde en invierno se congelaban por completo. Claro, luego ya cuando empezaba a temblar más, poco a poco, según se fue calentando la tierra y los inviernos empezaban a ser más cálidos, pues claro, ahí ya empezaba a crujir más el río en invierno y ya no era tan seguro para poner puestos de comprar embutido, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero vemos como de hecho pues la tierra, el clima, la temperatura va variando y en torno de hecho al 1100, 1200 encontramos ese óptimo medieval que se parece mucho al de ahora, o por ejemplo los romanos. Los romanos andaban muy bien ahí por ahí a sus anchas por Europa en una época donde hacían incluso vías romanas en sitios donde a día de hoy incluso hay glaciares, en lugares como países como Suiza. Así que fijaros, ¿no? Donde en un futuro pues podrá haber glaciares en sitios donde a día de hoy igual hay carreteras y pasan millones de personas. Y de hecho vemos como efectivamente a día de hoy pues se habla, ¿no?, de este calentamiento que, bueno, surgen muchas dudas entre científicos a veces hasta qué punto tiene el humano influencia o no. De hecho, ya que estamos aquí en Murcia, pues también he traído una pequeña noticia de aquí que encontré. Por ejemplo, ya que hoy se habla tanto del calor, ¿no?, en Zaragoza, hace ya, pues si no me confundo, 90 años o una cosa así, salieron noticias de temperaturas que incluso llegaron a alcanzar los 52 grados. Aquí en Murcia, de hecho, fíjense, en 1876 se llegaron a alcanzar incluso los casi 48 grados, así que son tierras de mucho calor, todas estas zonas. Y de hecho, aquí vemos cómo incluso en este diario del Español, pues allí en La Mancha llegaron a alcanzar 50 grados, ¿en qué año fue? Si no me acuerdo. En el 57, eso es. Bueno, por otro lado está lo que os comentaba de los glaciares, como a veces nos sorprende, ¿no? Y claro, a día de hoy una cosa que está pasando claramente es la desaparición de los glaciares a nivel de tierra y cómo en algunos sitios están apareciendo, pues no sé, aviones que se habían estrellado, incluso también glaciares, lo cual sorprende mucho, ¿no? Aquí vemos efectivamente de nuevo pues cómo esta evolución de la temperatura. Aquí fue en el calentamiento romano que se dice, pues cuando el imperio estaba ahí en su apogeo, claro, luego vino la época más fría y de hecho todo esto, todas estas subidas y bajadas de temperatura influyen también en la historia, se puede ver cómo han influido en gobiernos, imperios, para que lleguen incluso a destruirse, ¿no? Es decir, porque al final pues influye el clima, si llega el frío y es algo a lo que no están acostumbrados, hay otros que sí, bueno, todo va fluctuando y el clima pues influye en las formas de vivir. Y de hecho, así como curiosidades, podemos encontrar, por ejemplo, cómo hace ya unos cuantos años, concretamente 16.000, claro, había glaciares, ya ven, incluso aquí Noruega, todo estaba de hielo. Incluso en zonas de Reino Unido había muy grandes glaciares. Si se fijan en Google Maps, ¿han entrado alguna vez todos en Google Maps? ¿Saben lo que es, no? Para girar aquí a la izquierda, a la derecha. Bueno, pues si hacen un poco quitan el zoom y ven toda Inglaterra, van a ver todo esto. Lo que pasa es que a día de hoy todo esto no está en verde, está en azul. Porque son antiguos ríos que, claro, al haber glaciares a nivel de tierra, pues el nivel del mar disminuyó, simplemente, dando lugar a que lugares como estas zonas pues fueran tierra donde la gente andaba, cultivaba y hubiera grandes ríos en todas estas partes que, como digo e insisto, si lo ven en Google Maps y lo buscan, lo pueden ver. Por otro lado, y ya terminando, vemos también, por ejemplo, cómo encontramos gente, incluso premios Nobel, que critican todas estas posturas también un poco del cambio climático, temas del CO2, acuñando más el tema del vapor de agua, ¿no? Cómo tiene mucha más influencia debido a que pues, las nubes
su capacidad de reflejar la luz hacia afuera, porque al final cuando la temperatura de los océanos también aumenta, ¿no? Una cosa que pasaría es que se cubriría más la Tierra de nubes según él y también haría que el Sol se refleje menos hacia afuera, ¿no? Bueno, en general, con respecto al clima, y por serles también sinceros, personalmente creo que es algo que se desconoce por completo, dado que llevamos muy pocos años analizándolo de manera tan profunda, ¿no? Como para poder quizás sacar a veces conclusiones tan concretas y exactas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo que vemos a veces de curiosidades y análisis del clima a lo largo de cientos de años, que por supuesto es algo que estudio para poder conocer el clima y su funcionamiento, a veces también hay que recalcar que no hay que dejarse guiar. Hoy voy a decir dos cosas. Por un lado, por las noticias sensacionalistas, pero por otro lado tampoco hay que dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Por un lado, en cuanto a lo sensacionalista, podemos encontrar a veces noticias que nos ponen ahí los pobres ositos ahí sufriendo porque se les acaba el hielo, cuando es mentira, cada vez son más y de hecho son excelentes nadadores, ahí entre el agua. De hecho, aumentaron, aquí lo pueden ver, de 22.000 más o menos a 30.000. Bueno, en general, pues cuando vean imágenes así, pues no es una realidad, ¿no? Son excelentes nadadores y cada vez encima hay más. Pero por otro lado, es verdad que a pesar de noticias sensacionalistas en cuanto a animales incluso, también es verdad la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Aquí, de hecho, muchos me han hablado del Mar Menor, que lo tienen muy cerca, ¿verdad? Por los problemas, por un lado, de las aguas residuales que se echan allí y, por otro lado, los nitratos, ¿no? Los agricultores, bueno, de hecho yo en Burgos, por ejemplo, también lo sufro, ¿no? Son zonas donde está todo lleno de cereal, campos de trigo, y que a veces el exceso de echar insecticidas, nitratos, pues eso afecta luego a los acuíferos cuando se echa demasiado, claro, porque al final las plantas no absorben todo, entonces si tú echas demasiado y llueve pronto, por eso también es importante, me refiero, tengo agricultores que me preguntan explícitamente ¿en qué fechas va a llover, que tengo que sembrar, que tengo que echar esto, que tengo que echar lo otro, para saber si hacerlo más adelante, si hacerlo más pronto y que todo se pueda aprovechar mejor en el campo y, por supuesto, para la mayor productividad del agricultor? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay, por ejemplo, en Burgos, lugares donde esos nitratos llegan a acuíferos y se acaban contaminando y el agua del grifo ya no vale, ¿no? Entonces, es importante, efectivamente, el cuidado, por supuesto, del medio ambiente. También es algo complejo de llegar a resolver, sobre todo porque lo que se busca hoy en día no es poder decir, vale, sí, vamos a sustituir a lo que se llama la agricultura de hoy en día por una agricultura ecológica que se dice, pero claro, también se quiere buscar que sea de la misma manera, es decir, buscando la misma productividad, lo cual es ahí donde está lo complejo, ¿no? Aquí lo vemos, buscar que en toda esta zona, sin la necesidad de usar pues tanto insecticida y elementos químicos, pues buscar que a través de lo mismo, a día de hoy lo que se ha conseguido es que en un sitio así se consiga lo mismo pero en la mitad, gracias a tener los químicos. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto sí que se podrían usar los químicos o no si se consigue que lo que el campo del cereal o del agricultor le rodea pues haga que todo luego sea sostenible, ¿no? Porque, por ejemplo, si animales tan básicos como, por ejemplo, son las abejas no se mantienen, no se cuidan, son la base de la cadena, ¿no? Y si el día de mañana desaparecen, entramos en una crisis medioambiental que se diría a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues más que nada porque todo esto, a ver, no se dice por decir, es decir, si sigue todo así, en el final, a un futuro, sí que acabará afectando, ¿no? Es decir, a largo plazo, de aquí a 200 años, pues también hay que pararse a pensar, ¿no? Que bueno, pues la vida sigue y habrá que buscar que pues sigamos viviendo bien, ¿no? Y por supuesto, aquí entra el medio ambiente, que es lo que tenemos que cuidar y lo que nos da de comer. Por otro lado, también encontramos a veces consecuencias del humano. ¿Esto sabría alguno decirme dónde es? ¿Se le ocurre alguna idea? Asia, Europa, América, África. En diferentes sitios. Es que en América también hay.
Todo es el mismo sitio, ¿eh? Solo es una foto que... En Asia. ¿Asia? Pues ahí lo van a ver. Efectivamente. Es el mar de Aral. Aquí, ahí lo ven, en pequeñito, ahí para que lo vean mejor. Esta es la imagen que van a ver ahora, es la imagen actual. Está hacia esos países que nos pilla muy lejos. Pero bueno, allí podemos ver la clara actuación del humano, ¿no? Como durante el siglo pasado teníamos un mar gigantesco allí, lo que se llama el mar de Aral, y como a día de hoy, en 2013, lo que queda pues es apenas prácticamente nada, aunque, bueno, también el humano a día de hoy pues está intentando recuperarlo, ¿no? Y tomar acción. ¿Por qué desapareció esto? ¿A alguno se le ocurre? ¿Con los embalses? No. No llegaba, o sea, embalsaron el agua y los ríos no llegaban Bueno, tienes... Por ahí va un poquillo, pero no del todo. Se utilizaba el agua para la agricultura, ¿no? Intensiva, el río. Y los pozos también los secaron. Los pozos... Sí, básicamente viene a ser la agricultura intensiva. Principalmente, más bien el foco se centra en lo que nos decía... ¿Cómo te llamas? Sergio. Pues en lo que nos decía Sergio. ¿Por qué? Porque sobre todo allí, en lo que tiene que ver con el algodón, pues los campos, para conseguir la máxima productividad, pues al final se acabaron secando, ¿no? De usarlo tanto y de no tener un control. De hecho, a día de hoy, en lugares del Mediterráneo, como puede ser provincias de Andalucía o también, por ejemplo, aquí en Murcia, en años donde se entra en un ciclo más seco, donde no llueve tanto, hay un problema. Y es que hay tanto regadío que no hay agua para todo. Y eso, por ejemplo, lo estaba tratando hace un par de años en unas charlas que se dieron con el gobierno de Andalucía, con los problemas que había con Doñana. A día de hoy todas las marismas están recuperadas, dadas las últimas lluvias, y hay muy buenos registros, como hemos visto al principio, ¿verdad? Claro, efectivamente en esos años malos donde llueve menos, pues encontramos ese problema a los que los políticos parece que en principio no les importa mucho. Vamos, yo más que nada porque ahí estuvo participando el gobierno de Andalucía y sí, yo es verdad que también fui ahí a hablar y a dar mi perspectiva y mi opinión, pero la verdad tampoco pretendía que me escuchara nadie. Lo que pasa que fíjense, fueron muchos ingenieros, técnicos y gente que dijo cosas muy interesantes, valiosas. Sin embargo, los políticos iban allí cuando venían las cámaras y luego se iban, no sé si les sonará. A mí sí, la verdad, lo he visto más de una vez. Bueno, por otro lado, encontramos también gente que comunicadores tan importantes y destacados que a día de hoy ya pues no están entre nosotros. Como lo ves, ¿alguien sabe quién es? ¿No? Bueno, pues nos dejó frases como estas, donde pues viene a reivindicar la necesidad del reciclaje, ¿no? De hecho, a día de hoy, pues según esta frase, tampoco seríamos realmente una sociedad que busca el reciclaje total, ¿no? Es decir, una sociedad que se puede decir que recicla todo lo que usa, que es ahí cuando ya podríamos decirnos que somos una sociedad sostenible, que es respetuosa con el medio ambiente. Bueno, en definitiva, a pesar de que hay países como en España, que sí que es verdad que se tiene poco a poco más conciencia de estas cosas, hay muchos otros países donde, aquí por ejemplo no tengo ahora mismo un vídeo, pero es fácil de encontrar, tampoco tiene mucha complicación. Países, en lugares como Asia, donde el vertedero y el basurero, ¿a alguno se le ocurre cuál es? El mar. Efectivamente, el río, por ejemplo, el mar. Lo que primero les pilla ahí que se lo lleva a la corriente, pues ahí está bien, ¿verdad? Bueno, por otro lado, también encontramos a veces, y esto es lo que a veces nos dificulta también un poco la observación y comprensión de la naturaleza, la contaminación lumínica, ¿no? Ver cometas por ahí pasar en verano, vamos, yo como soy de un pueblo y vivo en un pueblo, pues farolas, lo que se dice farolas, no hay muchas, entonces veo bastantes. Lo que pasa que en muchas ciudades, pues también al estar entre tanto hormigón, pues no solo tenemos contaminaciones lumínicas, que en principio no sé si no es de los problemas más importantes en cuanto al medio ambiente, pero sí que es verdad que encontramos otras cuestiones como lo son las islas de calor, que a veces también por eso hay problemas con las estaciones meteorológicas. En las ciudades el hormigón al final absorbe el calor del sol y puede haber diferencias de 4 grados, ¿no? Si la temperatura debería ser de 20, pues igual es de 24 al acumularse tanto calor, ¿no? Con el sol. Encima cuando hay calles a veces tan cerradas y no pasa tanto el viento, pues con más motivo, ¿no? Claro,
esto a veces llega incluso a falsear datos meteorológicos porque hay estaciones que, claro, si están ahí en esas ciudades o muy próximas a esas ciudades, pues están falseando los datos, ¿no? No están dando la temperatura realmente real de lo que está pasando, está, pues bueno, modificada. Pero bueno, estos últimos dos datos no son realmente los más relevantes en cuanto a problemas medioambientales. Sí que es verdad que el CO2 y la temperatura son cosas que están subiendo. La temperatura o cambios en la forma en el clima, por ejemplo, hemos visto al principio que cada vez en España llueve más. Tampoco es sinónimo de que cada vez los fenómenos sean más extremos, porque por otro lado, y les voy a plantear por qué, es algo que no se dice, porque realmente cuando se escucha hablar del cambio climático se dice, si la temperatura sube cada vez va a ser peor. Sin embargo, ¿saben por qué ocurrió la Dana de Valencia? Yo estuve de hecho allí ayudando y analizando también un poco sobre el territorio lo que pasó y el poco tiempo que pude, claro, también, porque al final allí vas a lo que vas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que al final teníamos, durante las semanas anteriores, bueno, se llegaron incluso a observar fenómenos muy extraños en el mar, de peces que llegaban a las costas, además de una manera, empezaban ahí a saltar en las costas, fenómenos muy extraños que ya indicaban algo, pero sobre todo lo que se centra en qué es lo que causó la Dana es, por un lado, que las semanas anteriores hubo buenas temperaturas, hubo calor, lo cual es lo suficiente para que haya energía, es decir, energía que ayude a desarrollar cumulonimbos, tormentas, y por otro lado, además de tener buenas temperaturas y tener cierto calor acumulado, llegó una masa de aire frío especialmente fría. Vamos, que días antes incluso en zonas montañosas de Granada, por ahí, me estaban enviando fotos de nieve, ¿no? En cotas de 900 o 1000. Entonces vino una masa de aire frío muy fría que se aisló sobre el Mediterráneo y ahí es cuando viene el problema. ¿Por qué? Porque llegan además vientos húmedos desde el Mediterráneo con todo ese calor, ese aire frío en altura tan desarrollado y se forman tormentas pues muy importantes. A ver, lo de la Dana de Valencia fue algo extremo que no ocurre todos los años y seguramente hasta que vuelva a ocurrir pues pasen 40, igual 80 años. ¿Puede volver a ocurrir algo así en poco? Pues, hombre, tan fuerte, no. De hecho, danas como las de Valencia han ocurrido hace no tanto, hace 20 o 40 años, pero de manera menos intensa. Lo que pasa que, como digo, cada ciertos años, que suelen ser bastantes, pues ocurre. Por ejemplo, Filomena es lo mismo. Filomena no va a ocurrir tan rápidamente, es algo bastante complejo realmente. Entonces, pasarán pues igual 40 años hasta que pueda ocurrir otra cosa similar. Bueno, en definitiva, también podemos encontrar los efectos de otras cosas como el CO2 en las masas forestales. Vemos cómo el CO2 ayuda a que, exceptuando la zona del desierto donde hay poca cosa podemos encontrar, pues en general en el planeta Tierra durante los últimos 30 años pues se ha ayudado a que aumente además de una manera muy importante, ¿no? Y, en definitiva, conociendo y estudiando todos estos fenómenos de la Tierra y del clima, es cómo puedo pasar yo a predecir el tiempo. Por un lado, es verdad que también a veces me paro a explicar el tiempo basándome en los modelos meteorológicos, como hemos explicado, con estos mapas, de lo que va a hacer los próximos días, pero realmente por lo que me he dado a conocer es por poder predecir el tiempo a largo plazo. Para eso, en definitiva, como he comentado antes, no uso el método de las cabañuelas como tal. Claro, es un método que, ¿en qué se basa? Pues en sobre todo la observación de lo que ven aquí. Este es mi pueblo, Monasterio de Rodilla, y por un lado, pues hay que observar las nubes, hay que observar el tipo de viento, hay que observar las aves que pasan hacia el sur, hay que observar muchas cosas. Pero, sin embargo, uno de los problemas que tiene eso es que me serviría solo para mi zona. Pero claro, yo vengo aquí a Murcia y me piden que diga el tiempo de Murcia, entonces ¿qué hago? Bueno, pues entonces uso las herramientas que nos aportan hoy las nuevas tecnologías para poder ver lo que pasa en todos los lados, incluso en Argentina si quiero. Bueno, pues así es como predigo el tiempo. Observo todos los fenómenos atmosféricos que pasan. Sobre todo es verdad que lo más importante son los vientos.
No me paro en ningún sitio a día de hoy todavía a explicar en qué se basa el método de las cabañuelas en concreto, porque, insisto y como digo, yo no me paro a observar, por ejemplo, el 1 de agosto para decir lo que pasará en la primera quincena del mes de enero, sino que es un análisis continuo, donde observo todo lo que pasa con respecto a la Luna, con respecto a los planetas, poco a poco voy intentándolo, sobre todo intentando recabar información y estudiándolo, que lleva su tiempo, y también basándome mucho en esa observación de animales, de insectos y sobre todo el comportamiento de la atmósfera, que es en definitiva lo que las cabañuelas vienen a decir por cómo funcionan las cabañuelas, porque, insisto, las cabañuelas no es lo que yo uso, pero se basa mi método en ciertos conceptos de las cabañuelas. En definitiva, lo que vengo a decir es que, según las cabañuelas, el tiempo, por tanto, la atmósfera, es predecible a largo plazo. Todo, eso sí, sabiendo comprender cómo funciona. Y para ello os he traído muchas de las cosas, y sobre todo las más importantes, porque habría otras muchas más, que hay que saber analizar y comprender. Luego, hay métodos que incluso se han llevado, que están fuera de España, como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, donde encontramos el método de la marmota. Son métodos que, bueno, encontramos fuera de España, que se basan en sacar una marmota un día concreto y basándose en si ese día, cuando se saca la marmota, está nublado o está despejado, pues significa que el invierno se acaba o no se acaba, que llegan varias semanas más de frío o no. Sin embargo, fuera de España no he llegado a encontrar métodos, bueno, he encontrado métodos como puede ser este, pero no métodos que realmente me parezcan fiables y me gusten, ¿no? De hecho, muchos de los métodos que realmente podemos encontrar fuera de España, que no sean métodos nuevos, son métodos españoles, completamente españoles. Cuando el Imperio, por ejemplo, español fue a América, llevó métodos como las cabañuelas. Y si tú vas a Perú y preguntas por las cabañuelas, te dicen lo que es porque saben lo que es. Y si vas a Argentina, también. Si vas igual a China, no, porque ahí los españoles no llegaron tanto, pero bueno, si hubiéramos llegado seguramente lo sabrían. Aunque allí están también adelantados y tienen muy en cuenta el estudio de simples insectos como las abejas para predecir el tiempo, ¿no? De hecho, normalmente en verano incluso hay ciertos refranes que se aplican para predecir el tiempo basándose en las hormigas, en las abejas, ¿no? Pues si están muy revoltosas en julio es que luego en invierno viene mucha nieve, ¿no? O hay días concretos incluso durante el año, ¿no? Si al día de San Juan pasa tal cosa, el amanecer o el anochecer, o si llueve el día de San Juan, el verano viene frío o viene... O sea, lo que pasa que luego yo uso métodos que realmente voy confirmando que sirven, que no. Por ejemplo, en España, en vez de tener el día de la marmota, tenemos el día de la Candelaria. Esto es el 2 de abril. Básicamente en España el refrán que tenemos sí que me gusta, sí que me parece fiable en definitiva, que viene a decir pues, que si el invierno, si el 2 de febrero, el día de la Candelaria, llora, el invierno va fuera, y si no llora, no va fuera. Es decir, que si llueve y hace frío y tal, hasta luego Lucas, ¿no? Como dirían algunos. Este año, por ejemplo, pues nos dejó un tiempo mucho más tranquilo ese día, el 2 de febrero, y de hecho, en general no nos ha traído mucho frío. Vamos, quedaban ya solo 2 o 3 semanas, por lo que indicaban, ¿no? Ya las cabañuelas y ya poco más hemos tenido de invierno, ¿no? Realmente, además ahora tenemos la llegada poco a poco del fenómeno del Niño y nos va a traer, además, especialmente este año, un verano de nuevo más cálido, ¿no? En comparación con el año pasado, que fue un verano pues más suave, más tranquilo. Y este año todo lo contrario. Ahora, eso sí, también nos dejará muchas más danas en el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, ya por último, terminando, y ya que estamos aquí en Cartagena, estos próximos días, que me han pedido que si podía hacer una pequeña previsión, ya que estábamos, pues tendremos la llegada de algunas precipitaciones, sobre todo durante la jornada de mañana martes. Aquí en Cartagena es verdad que no es donde más van a destacar esas lluvias. Aquí vemos cómo ahora mismo las precipitaciones van entrando sobre España, sobre todo en zonas del norte, y se van a ir instalando en zonas del Mediterráneo. Sin embargo, van a afectar más a lugares como Cataluña, como Valencia. Sin embargo, aquí a Murcia, pues, y concretamente a Cartagena, pues no va a llegar mucha cosa. Aquí pueden ver perfectamente, ¿no?, la llegada de esta tarde de las precipitaciones y cómo se va situando luego hacia zonas del Mediterráneo. Y aquí, aunque también lleguen a poner algo de tormentas, pues muy poca cosa, ¿no? De hecho,
en Murcia sí que puede llover algo un poquito más, pero bueno, ya ven que 4 gotas, ¿no? Tampoco hablamos de demasiado. Luego y además hablamos de una semana en la que las temperaturas, sobre todo a partir del jueves, van a ser completamente veraniegas. Y es que poco a poco hablamos de un fin de mes y sobre todo principios de mayo, que nos deje ya incluso temperaturas de 30 grados, los primeros 30 grados del 2025, en zonas del sur, eso sí, todavía. Pero bueno, luego el mes de mayo todavía nos dejará bastantes tormentas, ¿no? Sobre todo es verdad que más en zonas del norte y del oeste, que es a lo que favorece la llegada de este fenómeno del Niño que ya se está instaurando, ¿no? A pesar de todo ello, mayo también, efectivamente, el Niño nos dejará un tiempo más cálido y, por tanto, en torno a fechas más o menos del 7 y luego también parece ser que en torno al 20 más o menos del mes de mayo, pues tendremos los 2 picos más o menos donde los ascensos de vientos desde el continente africano, los vientos del sur, sea más pronunciado. Por tanto, esas fechas pues será sobre todo cuando más probabilidad tengamos de tener temperaturas de 30 grados en el sur y de 20 y bastante en zonas incluso del norte, ¿no? De hecho, aquí vemos estos próximos días la evolución, como poco a poco se va metiendo el anticiclón, las borrascas van pasando. Sin embargo, ahí lo ven. Sin embargo, tenemos esta vaguada que llega desde el Atlántico, que es la que, sobre todo más de cara al mes ya de mayo, ¿no? Porque ahora a finales de mayo, de abril, estoy yo con mayo, abril, pues a finales de abril es cuando empieza a imponerse el anticiclón y será en mayo cuando pues estos vientos en definitiva del sur empiecen a traer, ahí lo ven, pues con la llegada de las borrascas desde el Atlántico, esos vientos del sur. ¿Por qué? Porque el anticiclón sobre España arrastra esas masas de aire cálidas y aún luego hacen exponenciarse más las borrascas del Atlántico trayendo vientos de sur, ¿no? Al final, cuando llegan olas de calor a España es porque no llega solo aire cálido, sino que llega aire cálido de manera fuerte, que a veces incluso llega con calima, porque las borrascas, que al final son las que traen el viento, los anticiclones no generan mucho viento, realmente son las borrascas cuando se arriman, cuando vienen, cuando llegan a España, aquí lo pueden ver, son las borrascas las que hacen presión, las que generan la presión, según se van moviendo. Bueno, pues al meterse ahí la vaguada hacia lo que es esta zona de las Azores, ¿no?, pertenecientes a Portugal, pues será ahí cuando metan esos vientos de sur, ¿no? Pero bueno, de hecho aquí lo pueden ver un poco mejor, ¿no? Esta zona roja pues acabaría adentrándose sobre España. Por último, acabamos también con un refrán de Cartagena, ¿no?, que dirían que cuando el Roldán lleva montera, llueve aunque Dios no quiera. Y verdad es, ¿no? Al fin y al cabo, cuando siempre vemos nieblas en las montañas o, bueno, un poco lo que viene a explicar en este refrán, es sinónimo de lluvia, de aguaceros pronto, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, si tienen alguna pregunta respecto a cualquier cosa de la charla, me la pueden hacer ahora mismo. Pero también, por supuesto, agradecerles que hayan estado aquí escuchando. Y también, por último, pues les recomiendo, como no, seguir a través de redes todas estas experiencias, que al final lo que trato es de predecir el tiempo a largo plazo, de lo cual pues muchos agricultores, de hecho, es por lo que trabajan, fiándose de oye, pues va a llover en estas fechas o en estas otras para saber cuándo es la época mejor para sembrar. Hay agricultores que, de hecho, pues dicen, oye, pues este año, allí en Burgos que yo vivo, ¿no?, pues ¿qué hago? ¿Planto el trigo pronto? ¿Me va a dar tiempo a plantarlo todo en octubre? ¿Se va a meter pronto la lluvia ya en octubre? ¿Mejor me espero a enero o febrero para plantar la cebada tardía? ¿O qué hago, no? Entonces, pues muchos me preguntan para, en definitiva, pues gestionar lo que gestionan, millones de euros. Así que, por supuesto, pues daros las gracias y nada, pues aquí me podéis preguntar cualquier cosa. Agradecer a Jorge, parece que estamos en el plató de Antena 3, con Brasero, en directo, hablando en otra versión distinta, y sí nos vamos a comprometer contigo para la Semana Santa del año que viene. Si a ti te parece bien, haremos conexión directa, víspera del Viernes de Dolores, para que nos hagas los 10 días tu programación, porque yo creo que será súper interesante. Mira, ayer domingo la previsión de lluvia era que a las 3 empezaría a llover. Entonces la procesión de ayer salía a las 11 de la mañana, la adelantaron una hora, se recogió a las 3 y a las 3:10, 3:15 empezó a llover. Fue bordado, pero habitualmente casi siempre nos equivocamos. De hecho, esta Semana Santa, el viernes, el hermano mayor de la Cofradía de California, apostando por sacar la procesión a la calle,
La sacó el viernes y a los 45 minutos de estar empezó a llover y tuvieron que disolver y recogerse. Entonces yo creo que es muy bueno, Matías, si tú lo autorizas como padrino de Jorge, que el año que viene, vísperas de Semana Santa, contactemos contigo y nos des tu previsión para nuestra Semana Santa, que es lo más complicado que tenemos a la hora de elegir el tema de la meteorología, porque en el campo de Cartagena, que es importantísimo, hay un elemento fundamental que es el agua, que aunque estamos sobrados en la región, en Cartagena está sumamente bien estructurado el nivel hídrico y regamos con un goteo perfecto, que no vamos sobrados de agua, pero tampoco necesitados, tenemos los riegos perfectos, cosa que en Burgos a veces tienes que tú decir cuándo plantan para que cuando dice de caer el agua vaya adelante. Ese tema aquí casi lo tenemos resuelto, pero el de Semana Santa, cartaginés y romano, es altamente complicado. Así que te vamos a nombrar meteorólogo, si lo autoriza el presidente, oficial de la Semana Santa de Cartagena y de cartaginés y romano, como complemento a los medios que ya tenemos. ¿Alguna pregunta para nuestro amigo Jorge? Podemos correr el riesgo de que si llueve en esa fecha no lo dejen volver a Cartagena. Si se equivocara, no, pero yo sé que no se va a equivocar. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, gracias por venir. Bueno, si les da vergüenza se pueden acercar a preguntarme. No, que me pasa siempre. Jorge, una pregunta. Sí. Ha hablado de los animales, ha hablado del tiempo, ha hablado de los refranes, pero hay otro también en Cartagena, o en Cartagena, en todos los sitios, dice también el cuerpo humano, las lesiones, muchas veces dice, me duele esto que me han operado, parece que se espera un tiempo revuelto. Eso es por, a ver, normalmente cuando hay diferencias de presiones y cambia y llegan borrascas, o sobre todo por la humedad, por diferencias de la humedad, o sobre todo diferencias en la presión atmosférica, pues a veces eso lo nota, igual que lo notan las vacas y los animales, estas cosas, ¿no? A veces nosotros cuando tenemos problemas pues lo llegamos a... Sí, o a veces dolores de cabeza y cuando hay mucha niebla, todo siempre tiene también su influencia, claro. Animales, el tiempo, la naturaleza. El cuerpo humano también es sabio en ese aspecto. Sí. Dicen los antiguos del lugar. Eso es. Hombre, para eso tendremos que sacar a las abuelas entonces, a predecir el tiempo. Está muy bien. Pues nada, muchas gracias. Jorge, Sí. ¿tiene que ver algo la capa de ozono, los agujeros que influyen en el universo? La capa de ozono. ¿Cómo? La capa de ozono, Sí. los agujeros. Sí, los agujeros. ¿Influye en el cambio climático? Pues a ver, por ejemplo, aunque ahora está bastante muy recuperado, en la Antártida hubo problemas con el tema del agujero de la capa de ozono y tal, y se supone que fue por el uso de un producto concreto, del flis para insecticidas, pero realmente no se tiene constancia, porque donde ha aparecido principalmente eso es en la Antártida y claro, al final allí los rayos que entran, aunque puedan entrar mejor por el tema de haber tanto hielo, al final se reflejan otra vez hacia afuera. Entonces no hay datos suficientes como para poder en ese sentido afirmar algo sobre eso. Una cuestión. Sí. Bajo tu criterio, por lo que he podido entender, creo que puede ser que seas más bien partidario de que el cambio climático se debe más a una consecuencia que no es controlable o como consecuencia de la actividad humana, o sí crees que pueda tener realmente una importancia la intervención humana en ese cambio climático que ya parece ser que es un hecho claro que se está produciendo. La temperatura a nivel mundial está subiendo, eso es algo innegable, y de hecho lo lleva haciendo, como he explicado, la última vez desde que terminó la pequeña edad de hielo en 1850. Claro, es por el humano las últimas décadas que se esté acelerando algo más de lo normal. Se dice que incluso lo que está pasando ya es algo preocupante, ¿no? Que esté subiendo a este ritmo, pero claro, ¿hasta qué punto porque claro, te dicen, no, es preocupante, pero ¿es preocupante hasta qué punto? Porque hay otros científicos que dicen que este ritmo ni es preocupante, e incluso algunos hasta defienden que tampoco es en gran parte por el humano, ¿no? Claro, muchas veces cuando hablamos del clima, pues hay que diferenciar entre lo que afecta a un nivel global y a un nivel local. Por ejemplo, las islas de calor afectan a un nivel local, que se concentre calor en las ciudades, pues sí, afecta a la ciudad hacia su entorno, pero a su entorno a varios kilómetros,
5 kilómetros como mucho, más allá no. Entonces, claro, al pensar que el cambio climático es por el humano, pues también es un poco complejo, ¿no? Porque efectivamente el CO2, por ejemplo, solo representa el 0,04% de todo lo que hay en la atmósfera, ¿no? Y claro, por otro lado, las previsiones al final, que también se supone que los científicos que hablan tanto de eso, el hielo se iba a derretir, pues llevan eso diciéndolo desde hace muchos años. Y sí, bueno, se ha ido derritiendo, aunque este año, por ejemplo, hemos tenido un máximo que hace 20 años no, o sea, este año hemos tenido un máximo. Estamos en datos que hace 20 años no teníamos, de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos de repente contaminado menos, ¿no? Al contrario, seguimos contaminando incluso más. Pero claro, ¿contaminamos cuánto? Pues igual es que tampoco contaminamos demasiado, ¿no? Al final, por ejemplo, en cuanto al CO2, que también me preguntas un poco, ¿no? Porque es al final lo que se habla ahí sobre el cambio climático, claro, una de las cosas que influye mucho son los océanos, que son los que realmente expulsan el CO2 en demasía, o también al contrario, pues lo consiguen receptar, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, yo pienso que realmente lo que podemos a día de hoy entender, por un lado, es que no tenemos los suficientes datos, y si me tengo que arrimar a una postura, muchas veces confundimos cosas que por un lado nos alarman por cómo nos las explican, y porque claro, muchas veces no conocemos sobre estas cosas, y por otro lado que no son suficientes como para afectar de una manera a veces tan global, ¿no? Porque otros planetas, como puede ser el mismo planeta Marte, también se está calentando de estas últimas décadas, y allí no hay ningún humano echando CO2, ¿no? Emitiendo CO2. O sea, bueno, es una cuestión que para poder afirmar al 100% tanto una teoría como la otra, pues también necesitaríamos muchos más años de estudio, que es lo que nos falta y lo que se obvia, lo que pues no se tiene en cuenta, vamos. ¿Alguna pregunta más? A ver, don Sergio. Me he preguntado un poquillo también sobre el tema de la masa forestal, porque tengo entendido que donde hay zonas masa forestal importante, o se planta o se hace replantación, propicia el tema de la lluvia, en este caso con el tiempo. Entonces ahora quiero que me aclare eso. Pero también te iba a decir una cosa, como cartagenero en este caso, como te está escuchando la conversación y tal, es que cuando hables de la región, o sea, o hables de Murcia, diga región de Murcia, porque yo cuando dicen Murcia en los telediarios yo me enfado. Y yo sé que como tú has estado hablando en muchos medios de comunicación a nivel nacional, en este caso, pues cuando hables de Cartagena o hables de esta zona, que diga región, y que Murcia es una ciudad y Cartagena es otra y la región es región. Sí, y eso muchas veces no lo diferencian los medios de comunicación. Hace poco hace una semana le di un toque a la Sexta Noticias también para que lo rectificara en los medios de comunicación con el tema de la Semana Santa. Entonces, bueno, se agradece que ese tipo de gente. Pues lo tendré en cuenta, claro que siempre. Toda la razón. Que por cierto, lo de la masa forestal, ¿tienes alguna duda? O... Sí, lo de masa forestal era porque yo también estaba con el tema de ecologista y tal, y siempre se ha dicho mucho de que si se replantan los montes... Por cómo afecta eso al clima. Que dice que propicia que haya más lluvias, que haya más humedad... Sí, eso ayuda al pequeño ciclo del agua. Es decir, que haya masas forestales, de hecho... También un poco lo que se busca, por ejemplo, con el tema de la agricultura ecológica es ayudar a ese pequeño ciclo del agua, ¿no? Es decir, si conseguimos que haya más masa forestal, si conseguimos que los suelos tengan más biodiversidad, que entre, por ejemplo, campos de olivos se consiga que la tierra, en vez de estar arada y al final también pues se endurezca tanto, ¿no? y pierda fertilidad, pues que tenga hierba, que tenga uso, que tenga igual, por ejemplo, ganado que entre a comer a esa hierba, a limpiar, porque, claro, al final, si las tierras se mantienen fértiles y también se mantiene un buen estado en torno a los bosques y tal, pues eso ayuda a que se mantenga más la humedad. Claro, cuanto mayor es esa biodiversidad, pues por ejemplo un bosque, pues claro, si tiene muchos árboles, muchas plantas, pues más humedad guarda, ¿no? Más. Entonces todo eso ayuda al pequeño ciclo del agua para que la humedad pues ayude a que las nubes se desarrollen mejor y pueda dejar más precipitación. En la zona de Cartagena precisamente es una zona que está muy acostumbrado a arar la tierra porque se piensa de que así se va a filtrar más el agua. Pero yo creo que al final también eso es lo que propicia que cuando hay una dana o hay una tormenta... El agua no traga tanto. Hacia el mar prácticamente.
Claro, el agua el terreno no retiene tanto el agua, la deja más pasar, y por otro lado tampoco es capaz de tragar tanto, ¿no? No es tan esponjoso, no es capaz de retener tanta humedad, y al final, en definitiva, eso lo que va es a peor, ¿no? Hay frases que dicen que lo que no mejora empeora. Pues esto es así. Si al final la tierra no consigue retener humedad, va peor, se endurece, pues acaba empobreciendo. Bueno, muchas gracias. Ah, hombre. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, una vez más, Jorge, darte las gracias por las facilidades que nos has puesto para estar aquí en Cartagena. Has conocido, mañana vas a conocer un poco más la Trimilenaria. Gracias, Tomás. Un lujo tener a nuestro embajador de Cartagena, la región de Murcia y de Cartagena por la Caridad con nosotros. Lleva la medalla de Cartagena por la caridad puesta. Y bueno, desde aquí pues quiero mojarme también. Ahora ha salido recientemente en los medios de comunicación que el Partido Socialista de aquí de Cartagena va a proponer que Tomás sea nombrado justamente hijo adoptivo hijo predilecto. Hijo adoptivo lo tenemos por aquí, que es don Joaquín Barberá, hijo predilecto, y bueno, desde Cartagena por la Caridad, todo nuestro apoyo para que esa propuesta salga adelante, porque se lo merece como nadie. Agradecer también a la Real Sociedad Económica del país, al presidente Pedro Ángel, personaje incombustible, nuestro jefe de protocolo de toda Cartagena. Agradecer ya a todos ustedes pues, que hayan estado aquí con nosotros, y le vamos a entregar a Jorge un recuerdo de su paso por Cartagena. Y nada, mil gracias, y aquí te esperamos siempre que quieras. Y bueno, para el año que viene, como ha dicho Tomás, pues nada, nos hace el pronóstico de la Semana Santa. Aquí tenemos un hermano mayor, hermano mayor que precisamente este año, cuando terminamos el Viernes del Dolor en Vía Crucis, por la noche hubo que suspender la procesión, que salía a las 9 de la noche porque empezaron a caer goticas. Nosotros casi nos libramos, pero bueno, sí que el hermano mayor te va a agradecer mucho también, pues que haga una predicción de la Semana Santa del próximo año. Gracias, Jorge, por todo.